Hola, ¿qué tal? Espero estén teniendo un excelente día. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio de programación por metas, con la ayuda del programa de QM for Windows. Lo primero que tenemos que hacer es leer y analizar nuestro problema para poder sacar las variables con las que voy a estar trabajando. El problema dice así: el centro comercial NW Shopping Mall organiza eventos especiales para atraer clientes. Los dos eventos más populares que parecen atraer la atención de los adolescentes y de las personas jóvenes y adultas son los conciertos de banda y las exposiciones de artesanías. Los costos de la presentación de banda son de 1.500 y de las artesanías de 300 respectivamente. El presupuesto total anual estricto asignado a los dos eventos es de 15.000. El gerente del centro estima que la asistencia a los eventos es la siguiente. Aquí se puede ver la información que tenemos proporcionada. Se han establecido las metas anuales mínimas de asistencia de adolescentes, jóvenes y adultos, como 1.000, 1.200 y 800 respectivamente. Es decir, 1.000 para la asistencia de adolescentes, 1.200 para los jóvenes y 800 para los adultos. Formule el problema como modelo de programación de metas. Aquí tenemos que analizarlo para poder definir cuáles son mis variables. Aquí es fácil identificar que mis dos variables son la de concierto de banda y las de exposición. Estas dos son con las que voy a estar trabajando. Entonces aquí coloco el nombre de mis variables. X1, que es variable 1, concierto de banda, y X2, que son las exposiciones. Ahí está listo. Ahora, después de haber identificado aquellas variables, es necesario determinar cuáles son las restricciones. Y después de tener esas restricciones, yo voy a poder saber cuáles son mis metas. Recordemos que una restricción la obtengo mediante aquella información que me es proporcionada del problema. En este caso, yo ya las escribí para agilizar un poco pues el video. Aquí tenemos que 200x1 más 0x2 es mayor o igual a 1.000, que significa la asistencia de adolescentes. Pero ¿de dónde salieron estos números, estos datos? Salieron de aquí. El 200x1 significa la asistencia, aquí dice cantidad de asistencia de cada presentación. Indica la asistencia que habrá de adolescentes en los conciertos de banda. Recordemos que X1, que es mi variable 1, significa concierto de banda. Es por eso que yo aquí en mi restricción pongo 200x1 más. Aquí pues tengo un 0, por eso se puso más 0x2. Aquí si no quieres poner 0x2, porque tampoco es necesario que se ponga, simplemente pues lo eliminas, lo borras, pero en este caso pues lo voy a dejar. Todo esto aquí me dice mi redacción que es una asistencia mínima, es decir, que como mínimo tienen que estar estas personas. Esto es lo menos que puede haber. Así que mis 200x1, que es el concierto de banda, tiene que ser mayor o igual que 1.000 de asistencia de adolescentes, que es lo que me dice el problema. Ahora voy con mi segunda restricción. Aquí tomando las mismas bases que el primero. 100 de concierto de banda, es decir, 100x1 más 400 de la exposición, es decir, 400x2 tiene que ser mayor o igual que 1.200 que me había dicho que son de los jóvenes, ¿verdad? Entonces por eso aquí al ladito le pongo asistencia de jóvenes. Ahora voy con mi tercera restricción.
Aquí tengo un 0 en conciertos de banda, da lo mismo si pongo 0x1 o si no pongo nada, es igual. Más 250 que me dice que es la asistencia de los adultos en las exposiciones de artesanías. Aquí lo coloco. Más 250x2 mayor o igual a 800, que es la asistencia de adultos. Por si queda alguna duda de por qué es mayor, igual y no menor o igual, porque aquí me lo está diciendo la redacción. Me dice que se han establecido las metas anuales mínimas de asistencia, que son 1000, 1200 y 800. Es decir, que las personas que van a asistir como mínimo tienen que ser 1000, si estoy tomando en cuenta a los adolescentes. Es por eso que todo esto tiene que ser mayor o igual que 1000 o 1200 u 800. Por eso se puso ese signo. Ahora voy con mi cuarta restricción. Aquí esta es la del presupuesto. Si me voy aquí en mi redacción me dice que los costos de la presentación de las bandas son de 1500 y de las artesanías de 300. Y el presupuesto total anual asignado a los dos eventos es de 15,000. Es decir, que entre estos dos eventos yo puedo gastar 15,000. Es por eso que pongo 1500 x1, que x1 significa conciertos, y aquí me dice que es para los conciertos, más 300 x2, x2 son las exposiciones, y aquí, si pueden ver, en la redacción me dice que las artesanías, que es lo mismo de las exposiciones, son 300 nada más. Todo eso tiene que ser menor o igual que 15,000. ¿Y por qué menor igual y no mayor igual? Porque aquí me está diciendo que es un presupuesto estricto, que el presupuesto estricto asignado a los dos eventos es nada más de 15,000. O sea, nada más se le puede dar eso, no puede ser más. Entonces puede ser menos o los 15,000. Por eso se pone menor o igual de 15,000. Aquí me tardé mucho en esta parte porque quiero que quede pues muy bien entendido. Y aquí pues esta es la variable de no negatividad, que es x1, x2 mayor o igual que 0. Ahora aquí yo quiero, estas son mis restricciones, pero yo necesito identificar cuáles son mis metas, es decir, cuál es lo que tiene mayor prioridad. Aquí en este ejercicio es muy fácil identificarlas porque la misma redacción me lo dice. Aquí en este parrafito se muestra que se han establecido las metas anuales. Aquí ya me está diciendo que esta información es sobre las metas. Y si esta información es sobre la asistencia que se quiere obtener, entonces yo aquí una manera de representar cuáles son las metas es mediante la letra G. Puedo poner G1, que es meta 1, es esta. G2, meta 2, es esta. Y G3 es la meta 3, que es esta. ¿Por qué esta no la pongo? Porque no me está diciendo que es una meta. Solo es una restricción, más no es una meta. Y esto sí, esto es lo que se espera que se obtenga. Ahora que ya tengo establecidas mis restricciones y mis metas, tengo que transformar estas metas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer agregándole un tipo de variables. Estas variables se llaman variables de desviación. Aquí simplemente copié y pegué lo que tenía aquí arribita. Por eso voy a ponerle G1 para no confundirnos. A todas las que son metas yo tengo que ponerle estas variables que les dije hace un momento. ¿Y cómo se ponen esas variables? Pues simplemente se ponen como S1. ¿Por qué 1? Porque es mi meta 1. Y esta meta va a ser, esta variable va a ser positiva. Después yo coloco menos S1, vuelve a ser S1 porque estoy en mi meta número 1, pero ahora esta en lugar de ser positiva va a ser negativa. Aquí lo puse.
Y este símbolo que era mayor o igual va a convertirse simplemente a igual. Aquí, con estos pasos, con estos simples, pues este simple paso que hice, yo transformé mi meta. Esto mismo lo voy a hacer con las otras dos, pero en lugar de ponerle S1, aquí voy a ponerle S2 porque estoy trabajando con mi meta número 2. Y aquí voy a ponerle S3 porque estoy trabajando con mi meta número 3. Entonces aquí vamos a poner S1, disculpen, S2, que es mayor, menos S2, que es menor, y queda igual. S3, porque estoy hablando de la meta número 3, menos S3, pero ahora esta va a ser negativa. Y ya, es así como quedan transformadas mis metas. Lo único que hice, si aquí pueden verlo, es pues agregar las variables y el signo este pues se modifica. Esta la voy a dejar igual porque no es meta, es una simple restricción, por eso la voy a dejar así tal cual está. Y a esta variable de no negatividad voy a agregarle las nuevas variables que yo pues incorporé en estos ejercicios. Aquí me faltó poner las S3. Vamos a colocarlas así rápido. Ya está. Ya. Ahora vamos a hacer una recapitulación de todo lo que llevamos. Ya leímos nuestro problema, ya identificamos las variables, ya pues ya identificamos cuáles son mis restricciones y mis metas. Aquí son estas G, acuérdense. Y ya transformé esas metas. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? El siguiente paso es... Aquí voy a dirigirme a esta parte. Aquí me pide que ponga un nombre a mi problema. Simplemente voy a dejarle como ejercicio. Me pide cuántas restricciones o metas tengo. En este caso tengo 4. Y el número de variables, que son 2. Aquí, cuando yo estoy hablando de metas, que son mis primeras 3, en estas 4 columnas voy a poner el número 1. Siempre que yo esté hablando de metas, voy a ponerle el número 1. Aquí voy a hacerlo. Esta que es mi meta número 1, yo tengo que son 200x1 más 0x2. El signo es el de igual a 1000. En mi segunda meta tengo 100x1 más 400x2 igual a 1200. Y 0x1 más 250x2 es igual a 800. Aquí esta última es una restricción, simplemente una restricción. Por lo tanto, aquí voy a dejar el número 0. Como no es una meta, no le pongo el número 1. Aquí hay que recordar que como son metas le puse el número 1, pero aquí es una simple restricción, así que pues así está bien que lo dejen. Pero esto es en el apartado de las variables, pues sí, ahí sí tengo que llenar los apartados. Es 1500x1 y 300x2. Este signo lo voy a cambiar al que debo tener, que es menor o igual a 15.000. Aquí es importante que cuando nosotros queramos dar solución a estos problemas, mi cursor lo ponga en otra celda, porque si yo lo dejo aquí y le pico ya a resolver, se me va a borrar ese resultado. Entonces, en donde yo tenga el cursor, como que se borra el resultado. Entonces,
como sugerencia es poner el cursor en otra celda en donde no haya ningún dato. En este caso pues yo me voy aquí, le doy a resolver, voy a esta parte, esto lo quito para que se vea, para que no se vea, y aquí me sale la tablita con todos los resultados. ¿Qué significan estos resultados? Pues aquí yo tengo el valor de las x1 que es 5, x2 que es 1.75. Este valor es el de la z, pero en este caso, comparación de la programación lineal, que z era x1, x2 o x3 en caso de que tuviera, aquí, o bueno, solo x1 y x2, aquí en este caso mi z se saca con los valores de las metas. Entonces, como aquí, que es la meta 1, mi valor final fue 0, en la segunda fue 0 y en la tercera meta fue 362.5, por eso ese es el valor. Si aquí hubiera tenido, no sé, otro número, pues simplemente sumaba esos dos datos y ese sería el resultado de mi z. Aquí, ¿qué significa que yo tenga un 0? Un 0, cuando estamos hablando de metas, significa que esa meta se cumple, que sí se cumplió. Aquí, pues como me salió 0 en esas dos, yo puedo decir que la meta número 1, que se refería a la asistencia de adolescentes, y la meta número 2, que se refiere a la asistencia de los jóvenes, esas dos metas sí se van a cumplir. Es decir, que si yo voy a tener una asistencia mayor o igual que los 1000 o que los 1200. Pero aquí en esta tercera meta tengo este número que es 362.5. Esto significa que la meta no se está cumpliendo por este mismo dato. Es decir, mi meta número 3, que era la asistencia de adultos, en donde se esperaba que tuviera más o igual de 800 personas, no se va a cumplir porque me van a faltar estas 362. A eso se refiere cuando se dice no se cumple por una diferencia de tal número. En este caso, 362. Esa forma, pues es una forma muy fácil de dar una conclusión para este problema. Simplemente voy a copiar y pegar esa tablita para llevarlo a nuestro formato. Aquí simplemente copié y pegué nuestra tablita y en la conclusión yo puedo decir lo que les mencioné hace un momento, que la meta 1 y 2 sí se cumplen. Mientras que la meta 1 y 2, pues hay que recordar que era la asistencia de los adolescentes y la de los jóvenes. Mientras que la meta 3 no se logrará cumplir por una diferencia de aquí podemos ver de 362.5 o 362 nada más personas, individuos o adultos, como ustedes quieran escribirlo. Esta es una forma fácil de dar una conclusión sobre qué metas son las que sí se llegaron a cumplir. Que hay que recordar siempre que, pues aquí, en el momento que si yo tengo un 0 aquí, en el resultado de Z, yo voy a saber que todas las metas se cumplieron, que todas. Si yo tengo un número en mi resultado de Z, significa que por lo menos una de las metas que yo registré no se logran cumplir. Aquí como tengo un número, voy a revisar cuáles son las metas. Y aquí tengo que la 1 y la 2 es número 0, por lo tanto se cumplen las metas. Y esta 3 no se cumple por ese dato. A eso nos referimos que la meta 3 no se logrará cumplir por una diferencia de 362. Esa es una forma pues sencilla de dar una conclusión. Esto pues sería todo por el video. Espero les haya servido y hasta la próxima.